Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto saludarles. En este espacio vamos a compartir el tema de temperatura y conversiones de temperatura. Primero referirnos a qué es la temperatura, y la temperatura es una unidad de medida del sistema internacional que mide o cuantifica el grado de movilidad de partículas como átomos o moléculas que constituyen un cuerpo o un objeto. Entonces, a mayor grado de movilidad de dichas partículas, mayor será la temperatura. ¿Y por qué se mueven más rápido o más lento las partículas? Esto tiene que ver con el grado de energía que posean. Cuando las partículas tienen mucha energía, se van a mover más rápido y van a tener más energía. Si las partículas en su lugar más bien no se mueven o se mueven muy poco, van a tener menor temperatura. Según el sistema internacional, el Kelvin es la unidad de medida estándar que se utiliza para medir temperatura a lo largo y ancho del mundo. Entonces, repito, el Kelvin, que se representa con este símbolo K, es la unidad de medida establecida por el sistema internacional para medir temperaturas. Sin embargo, nosotros también utilizamos los grados Celsius y los grados Fahrenheit. En todo caso, aquí está la palabra Celsius, ¿verdad? Y acá está la palabra Fahrenheit. Vamos a aprender a hacer conversiones entre una y otra unidad de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una temperatura en Kelvin, voy a aprender a transformarla a una temperatura medida en grados Celsius, o si tengo una temperatura en grados Celsius, aprender a convertirla a Fahrenheit, o si más bien tengo una temperatura en Fahrenheit, poder convertirla a Kelvin. Ese tipo de cosas vamos a aprender y lo vamos a hacer con este ejemplo o estos ejemplos que tenemos aquí. Primer ejemplo, ¿verdad? Tengo una temperatura, un dato numérico de la temperatura en grados Celsius. ¿Qué pasaría si yo quiero expresar dicho dato en Kelvin? Entonces, para expresar este dato en Kelvin, lo que tengo que hacer es utilizar una fórmula que me relacione los Kelvin con los grados Celsius. Si buscamos en el formulario, la única de las fórmulas que me permite obtener Kelvin a partir de grados Celsius es esta fórmula de acá. Entonces, para hacer la conversión, aplico dicha fórmula que me dice que los Kelvin van a ser igual a la cantidad medida en grados Celsius, que según el ejercicio son 250, le sumo, ¿verdad? Según la fórmula, 273.15. Me voy a la calculadora y me doy cuenta que 250 más 273.15 es igual a 523.15. 523.15, en este caso Kelvin. Esa sería la respuesta, que me indicaría que los 250 grados Celsius es igual a decir 523.15 Kelvin, ¿verdad? La única diferencia es que esto es una medición en grados Celsius y esta es su equivalente en Kelvin. ¿Qué pasaría si en lugar de convertir a Kelvin me pidieran que convierta esos mismos 250 grados Celsius, los convirtiera en Fahrenheit? Entonces necesitaría buscar una de las fórmulas que me permita obtener Fahrenheit, ¿verdad? Vean que tengo dos posibles fórmulas que me permitirían obtener Fahrenheit, pero en este caso necesito que la fórmula me permita relacionar, ¿verdad? Los grados Celsius con los Fahrenheit. Vean que esta
relaciona Kelvin con Fahrenheit, pero es esta la que me relaciona los grados Celsius con Fahrenheit. Entonces es esta la fórmula que yo voy a utilizar para hacer la conversión. Entonces nada más aplico la fórmula. Digo que para obtener Fahrenheit a partir de grados Celsius, lo que voy a hacer es multiplicar 9 por, y multiplico por, en este caso, 250 porque son Kelvin, ¿verdad? Después voy a dividir por 5, porque esa línea que está aquí significa dividir por 5. Vamos a dividir por 5 y posteriormente le voy a sumar 32 según lo que me dice la fórmula. Entonces hagamos primero esta parte y después le sumamos los 32. Entonces digo 9 por 250 dividido entre 5. Eso nos da 450. Pero a ese 450 le sumo 32. Y eso me da un total de 482 Fahrenheit. Así obtengo Fahrenheit a partir de grados Celsius. Hagamos otro par de ejercicios, pero esta vez partiendo de un dato numérico de temperatura medido en Kelvin. Y vamos a decir que vamos a pasar estos Kelvin, los vamos a pasar a grados Celsius. Entonces, para pasar a grados Celsius yo necesito buscar las fórmulas de grados Celsius, ¿verdad? Pero específicamente, vea que tengo dos fórmulas que me miden o que me permiten determinar grados Celsius, pero voy a buscar aquella fórmula que me permita relacionar esos grados Celsius con Kelvin. Entonces, busco en el formulario y me doy cuenta que esta es la fórmula que me relaciona los Kelvin con grados. Entonces sería aplicar esta fórmula para hacer la conversión. Vean cómo la aplico. La fórmula me dice que para obtener grados Celsius yo ocupo que al dato que tengo de Kelvin le resto 273.15. Entonces el dato que me dan de Kelvin, que en este caso son 1500, le voy a restar 273.15. 273.15. La calculadora y digo 1500 menos 273.15 y eso es exactamente 1226.85 en este caso grados Celsius. Esa sería la respuesta. O sea que 1226.85 grados Celsius es equivalente a decir 1500 Kelvin. Pero ¿qué pasa si me pidieran otro ejercicio? Bueno, vean que aquí voy a enumerar los ejercicios que hemos hecho. Hemos hecho 1, hemos hecho 2, hemos hecho 3. Vamos a hacer un cuarto ejercicio. En este cuarto ejercicio lo que voy a hacer es que a esos 1500 Kelvin de temperatura los voy a pasar a Fahrenheit. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a buscar las fórmulas para obtener Fahrenheit, que si me doy cuenta son solo estas dos, ¿verdad? Pero aquella fórmula que me relaciona los Fahrenheit con Kelvin solo va a ser esta fórmula de aquí. Entonces vamos a aplicar dicha fórmula. Vean que esta fórmula es bastante más complicada.
Entonces vamos a ir haciéndola paso a paso para que no nos perdamos. Entonces vamos a hacer primero de la fórmula aquello que está en el paréntesis, ¿verdad? Entonces sería que al dato que tengo en Kelvin le resto 273.5. Entonces voy a hacer eso para obtener aquí, aplicando la fórmula. Entonces repito, al dato que tengo en Kelvin, le resto 273.5. Entonces a los 1500, que es el dato que tengo en Kelvin, le resto 273.15. Eso me da 1500 menos 273.15 me da 1226.85. A este dato, ¿verdad?, lo voy a multiplicar. Vean que aquí está multiplicado, lo voy a multiplicar por 9. Voy a multiplicar por 9 y al resultado lo voy a dividir por 5. Cuando dividí ese resultado por 5, le voy a sumar a la respuesta. Le voy a sumar, disculpen que voy a dividir por 5. Creo que se me borró de la calculadora. Entonces tengo 1226.85 que voy a multiplicar por 9. Ajá, y posterior voy a dividir por 5. Luego que divido por 5, simple y sencillamente le sumo 32 y me va a dar la respuesta. Serían 2240.33 Fahrenheit. Entonces, recapitulando lo que hice para que me dieran los 2240.33 Fahrenheit, simplemente tomé el dato de Kelvin, ¿verdad? Lo resté, el dato de Kelvin, que son 1500, le resté 273.15. Luego al dato resultado de esa resta lo multipliqué por 9 y lo dividí entre 5, y a la respuesta de eso le sumé 32, estos 32 que están aquí, y eso me da 240.33 Fahrenheit. Cualquier duda o consulta referente a estos ejercicios los vamos a resolver durante las sesiones de hora consulta o sesiones sincrónicas. Muchas gracias.